Abran su Biblia, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 7. Voy a leer del 14 al 25, hermanos, vayan siguiendo la lectura con su vista. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y herderá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y se fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió el río. Vamos a orar. Eterno Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que esta palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos, Señor, a adorarte y alabarte como el único Dios verdadero y maravilloso. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hermanos, pero en el 2019 hubo un desabasto de gasolina en el país. No había gasolina. Pues las filas en las gasolinerías eran largas, había que formarse horas. La gente iba de madrugada, de noche. En aquellas gasolinerías donde se sabía que había combustible, la gente allí iba, se formaba. Sobre todo aquellos que dependían mucho del coche para su trabajo, para sus negocios, pues fue como un caos. Y eso que duró solamente unos días, ni siquiera fue un mes. Después vino la pandemia, y en la pandemia se acabaron los medicamentos en las farmacias, se acabaron los cubrebocas, se acabó el gel antibacterial, la gente hacía compras de pánico, aunque el gobierno decía en los noticieros, en los medios de comunicación: no hagan compras de pánico, hay de todo. Como que la gente entendía: no, compre. Yo veía gente salir del súper con alterones de papel de baño, como que el mundo se fuera a acabar. Cloro, gel, todo lo que podían comprar así, acaparándolo, lo hacían. Y eso ocurre, hermanos, porque cuando algo que consideramos seguro, que siempre está, de repente falta o escasea, entonces la gente entra en pánico. Esto puede darnos más o menos una idea, hermanos, de lo que los egipcios vivieron cuando Dios convirtió el agua del Nilo en sangre. Porque para los egipcios el río Nilo no solamente era un río, para ellos el río significaba transporte, era su fuente de alimento, su fuente de agua, era lo que hacía de Egipto una nación grande, el Nilo. Sin el Nilo, Egipto solamente era desierto y nada más. Y también, como les voy a explicar más adelante, o quizá el otro domingo, el Nilo no solo era un río, sino era su objeto de adoración. Y Dios, hermanos, con esta plaga en la que el agua del río se convierte en sangre, le muestra a los egipcios que Jehová es Señor en todas partes. No importa si son egipcios o de qué nación, Dios, hermanos, mostró a los egipcios que Él era un Dios poderoso. Y es que, hermanos, en este mundo nada ni nadie está seguro completamente. No hay nada en este mundo, hermanos, en lo que se puede decir confiar ciegamente, porque nunca va a fallar, porque nunca se va a acabar, porque nunca le va a pasar nada. Eso no ocurre, hermanos. En este mundo no hay nada seguro, y como se los he comentado otras tantas veces, hermanos, la pandemia nos mostró eso, que no hay negocio 100% seguro, no hay empresa que nunca vaya a caer,
No hay nada, hermanos, que no se vaya a acabar. Todo tiene un tiempo, todo se acaba en un momento determinado. Este pasaje que leímos, hermanos, el relato es claro. ¿Se acuerdan que Dios manda a Moisés y Aarón para que hablen con el faraón y deje ir a su pueblo a que lo adoren? Bueno, como el corazón de faraón se endurecía cada vez más, entonces, hermanos, a Dios le toca herir a Egipto con 10 plagas terribles. Esta es la primera de ellas, la plaga de sangre. Aunque algunos escritores dicen, en vez de plagas deberíamos decir que son señales y cosas maravillosas. Allí mismo en Éxodo, en el capítulo 7, vamos a leer lo que dice el versículo número 3. Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Hay gente que dice, no le llamemos plagas, llamémosles señales y maravillas, porque fue lo que Dios hizo en la tierra de Egipto. Aunque, hermanos, la palabra plaga significa herir, significa golpear o significa hacer una llaga debido a un golpe, por eso aplica más la palabra plaga. Ahí mismo en Éxodo, capítulo 3, versículo 20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Aquí está diciendo Dios, voy a herir a Egipto, voy a golpear a Egipto. Entonces, ya si usted le quiere llamar plagas o señales y milagros, hermanos, pues eso ya es lo de menos. Lo que sí ocurrió, hermanos, es que 10 veces Dios golpeó a Egipto. 10 veces, hermanos, Dios hirió a los egipcios y a todos sus dioses, hermanos. En cada una de las 10 plagas, por lo menos un dios egipcio fue retado, fue herido y fue humillado. Se dice, hermanos, que los egipcios tenían por lo menos como 80 dioses principales. Y para los egipcios había 3 fuerzas de la naturaleza que ellos respetaban. Una de esas fuerzas era el río Nilo, el agua. La otra fuerza era la tierra que sembraban y la otra fuerza era el cielo. Para los egipcios esas 3 fuerzas eran fundamentales: el río, el Nilo, la tierra y el cielo. Cada una de las plagas, hermanos, golpeó a esas cosas que los egipcios veneraban. Por ejemplo, las 2 primeras plagas, que son el agua convertida en sangre y la plaga de ranas, eso golpeó al Nilo con toda su fuerza y lo humilló. Las otras 4 plagas, que fueron los piojos, las moscas, el ganado enfermo y las úlceras, esas golpearon la tierra con toda su fuerza. Y las últimas 4 plagas, que fueron el granizo, las langostas, las tinieblas y la muerte de los primogénitos, eso golpeó el cielo, hermanos, con toda su fuerza. De tal manera, hermanos, que los egipcios quedaron desarmados, y aunque clamaron a sus dioses seguramente y pidieron que los dioses que ellos adoraban en cada una de estas esferas, el agua, la tierra y el cielo, los ayudaran o los libraran de eso, hermanos, poco o más bien nada pudieron hacer. ¿Cuál era la demanda de Moisés y Aarón delante de Faraón? Deja ir a mi pueblo. Y esa demanda, hermanos, no era negociable. Cada vez que se presentaron con Faraón, Moisés y Aarón decían, así dice Jehová, deja ir a mi pueblo. El faraón, si ustedes han leído el relato de las 10 plagas, él trató de negociar con Moisés y Faraón. Le dijo, bueno, ¿a dónde van a ir? No, pues que aquí a tal lugar y vamos a adorar a ellos. Bueno, pues váyanse los hombres nada más. Y Moisés y Aarón decían, no, nos tenemos que ir todos. Bueno, vayan, pero nada más llévense esto, ¿no? Y siempre Faraón, hermanos, quería negociar ese acuerdo, pero la demanda de Dios era la misma y siempre fue la misma. Desde el primer momento que Moisés y Aarón se presentaron delante de Faraón, la demanda siempre fue la misma: deja ir a mi pueblo. Eso lo leímos aquí. Vamos a regresar a Éxodo capítulo 7, vamos a releer el versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Esa era la demanda, hermanos, que Faraón dejara ir al pueblo de Israel, pero Faraón no quería hacerlo. Esto nos enseña algo muy importante, entendiendo en el buen sentido, hermanos. Con Dios no se puede negociar.
Dios tiene sus estatutos, su palabra, sus mandamientos establecidos. Le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y hasta que Egipto no quedó prácticamente destruido, esa palabra se cumplió. Hoy en día, hermanos, ocurre exactamente lo mismo. El hombre quiere salvarse de diversas formas, a través de sus obras, a través de su conocimiento. Hay una corriente filosófica que dice que nosotros los seres humanos podemos alcanzar el conocimiento del bien y del mal y el conocimiento de Dios sin la Biblia y sin cuestiones religiosas. El hombre tiene esa capacidad. Hay religiones que dicen, bueno, si te quieres salvar, tienes que cumplir con estos requisitos, tienes que hacer estas obras. Pero lo que Dios ha establecido, hermanos, eso no se puede cambiar. Alguien lea, por favor, Hechos capítulo 16, versículo 31. ¿Cuál es el único camino para ser salvo, hermanos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cristo, hermanos, Jesucristo es el único camino de salvación. No hay otro. Hay gente que se quiere salvar o ganar el cielo de diferentes formas y Cristo es hecho a un lado. Si usted es católico, bueno, cumple con los 7 sacramentos para que seas salvo. La Biblia no habla de eso. Si usted es testigo de Jehová, bueno, los testigos de Jehová tienen que vender o colocar cierto número de revistas y libros a la semana y cada semana tienen que juntar cierto número de horas tocando puertas en las colonias. Por eso son tan insistentes, porque ellos ganan la salvación a través de esas cosas que hacen. Y hay gente que dice, bueno, me voy a portar bien, voy a tratar de hacer las cosas correctamente para que Dios me considere. No, hermanos, la única forma en la que el hombre puede ser salvo es a través de Cristo y nada más. Faraón pensó que podía negociar con Moisés y Aarón, pero la demanda de Dios siempre fue la misma: deja ir a mi pueblo. Hoy, hermanos, los estatutos, las demandas y lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, está estipulado en la palabra de Dios. Y eso no lo puedo cambiar. Porque yo conozco muchas personas que cuando se les confronta con sus errores, con sus pecados, con las cosas que están haciendo mal, siempre son los mismos argumentos, los mismos y los mismos. Es que yo ya hablé con Dios y Él me entiende. Es que Dios tiene un trato distinto conmigo. Es que Dios esto, es que Dios lo otro. Es que tú no eres nadie para juzgar. Dios y yo sabemos cuál es nuestra relación. No, hermanos, con Dios no se negocia. Dios, hermanos, ha establecido sus estatutos, los mandamientos, y nosotros los tenemos que cumplir. A Faraón la orden fue tajante: deja ir a mi pueblo. Faraón quiso negociar: váyanse los hombres, váyanse estos nada más, dejen a los jóvenes. Y Moisés y Aarón decían: no, todos tenemos que ir, tenemos que llevar nuestros animales para ofrecer sacrificio delante de Dios. Hoy el hombre, hermanos, quiere acercarse a Dios a través de diversos medios, a través de diversas formas, pero aquí en el libro de los Hechos los apóstoles dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Alguien lea Juan 14:6, por favor. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es a través de mí. Esto lo dijo el Señor, hermanos. Ahí no menciona ni a María, ni a las vírgenes, ni a los santos, ni las buenas obras, ni nada. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No existe otro camino, hermanos, para llegar a Dios que no sea Jesucristo. Faraón no tenía otra opción, hermanos, más que dejar ir al pueblo. No había otra opción. Él no podía decir qué es lo que se tenía que hacer. Las cosas estaban establecidas. ¿Y cuál era el propósito, hermanos? Bueno, el propósito de que Faraón dejara ir a los hebreos es que fueran a adorar a Dios al lugar que Dios había establecido. Eso es todo lo que se tenía que cumplir. Deja ir a mi pueblo para que me vaya a adorar. En una de esas negociaciones que Faraón quiso hacer, les dijo: pues adoren aquí, ¿para qué tienen que ir a otro lado? Y Moisés y Aarón se mantuvieron firmes en esa demanda. Pero a Faraón, hermanos, y a los egipcios, lo que menos le interesaba, hermanos, era darle gloria
a Dios. Vamos a Éxodo otra vez, capítulo 7, versículos 17 y 18. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano, y el agua que está en el río se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. La demanda estaba hecha, deja ir a mi pueblo, o de lo contrario, esto es lo que va a pasar. Ya no nos dice el relato, hermanos, porque en las otras plagas sí dice que Faraón dijo no. Aquí en el relato de la primera plaga, la plaga de sangre, no hay un versículo que nos diga que Faraón se haya negado a tal cosa. Pero el relato se entiende que Faraón dijo que no. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, a Aarón golpeó el río con su vara y entonces el agua se convirtió en sangre. ¿Eso qué ocasionó? En primer lugar, que los peces murieron. Eso significó que el alimento que provenía de ahí se terminara. Eso ocasionó que el agua que usaban para beber se terminara también y eso iba a provocar sed. Ahora, aquí lo curioso, hermanos, es que no solo el agua del río se convirtió en sangre. Vamos a ver lo que dice el versículo 19. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. No solo el agua del río Nilo se convirtió en sangre, en otros arroyos, en estanques, en el agua almacenada, en donde quiera que los egipcios tuvieran agua, esa se convirtió en sangre. Al final del versículo 19 dice, hasta los vasos de madera y de piedra que tenían agua, también esa se convirtió en sangre. Se acabó el agua para beber. Siempre hay personas, sobre todo eruditos, estudiosos, que tratan de justificar los relatos bíblicos, bueno, no todos, pero muchos de ellos, con una explicación científica. Y en el caso de las plagas, siempre ha habido gente, personas estudiosas, historiadores, que han tratado de explicar que las plagas no fueron milagros de Dios, no fueron maravillas que Dios envió, sino que fueron fenómenos meteorológicos, cosas naturales que ocasionaron esas cosas. Y entonces Moisés y Aarón aprovecharon esos desastres para decir, este es el juicio de Dios sobre ustedes. Por ejemplo, en el caso en el que el agua del río Nilo se convirtió en sangre, se han propuesto varias explicaciones. Una de ellas dice que quizá en aquellos tiempos de donde brotaba o la fuente desde donde corría el río Nilo hacia abajo, hacia Egipto, se contaminó de una especie de aceite rojo por algún fenómeno, por algún terremoto, por la erupción de algún volcán, por algo que pasó, y esa tonalidad roja llegó por todo el río hasta donde estaban los egipcios. Hay otra teoría que dice que seguramente había ocurrido una tormenta muy grande la noche anterior o los días anteriores, de tal manera que un cierto barro de color rojo que se encontraba en el fondo del río Nilo, por esa tormenta y por esos vientos y por el movimiento del agua, fue revolviendo el agua hasta que ese barro de color rojo hizo que el agua se pusiera roja como si fuera sangre. Hay otra teoría que dice que quizá algunas algas que había en el río Nilo y algún desbalance del oxígeno del agua provocó una cierta coloración roja en el río Nilo y eso pareció o le dio el aspecto como si fuera de sangre. Y hay otra teoría que dice que quizá algunas bacterias, algunos microorganismos que vivían en el río Nilo, algo pasó en ese momento y produjeron algo, una sustancia extraña que le dio al agua del río Nilo una tonalidad rojiza y entonces pensaron que era sangre. Y así como esta teoría, hermanos, hay muchísimas cuando se habla de las 10 plagas. Sin embargo, no hay una sola teoría, hermanos, que satisfaga completamente por qué el agua del río parecía en sangre. Vamos a suponer que alguna de ellas fuera cierta, que alguna de ellas fuera correcta. ¿Por qué? Si eso ocurrió en el río, entonces ¿por qué dice la Biblia que en todos los depósitos donde había agua que no tenía nada que ver con el río,
también se convirtieron en sangre. Esos vasos de madera y de piedra que seguro estaban en las casas de los egipcios, ¿por qué también esos se convirtieron en sangre? Si el fenómeno ocurrió en el río y nada más. Si alguno de esos fenómenos que tratan de explicarnos cómo ocurrió esta primera plaga fuera cierto, muchos teólogos dicen, bueno, ¿y por qué el lodo, los microorganismos o las cosas que les mencioné esperaron precisamente el momento en el que Aarón golpeó con su vara el río para hacer lo que dijeron que había hecho? Dentro de las teorías que existen para tratar de explicar por qué el agua del río Nilo parecía sangre, hay una que dice que eso le ocurría al río Nilo cada cierto tiempo. Se llenaba de ciertas bacterias, de ciertos microorganismos, y a lo mejor no cada año, pero cada cierto tiempo la tonalidad del agua se volvía roja y parecía sangre. Si esa teoría fuera cierta, entonces Faraón le hubiera dicho a Moisés, ay Moisés, esto ocurre cada 2 años, ¿tú crees que esto es una plaga? No, estamos acostumbrados a vivir con esto. Ahora, la Biblia misma, hermanos, nos da testimonio de esto. Salmos capítulo 78, versículo número 44. Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Ahora ahí mismo en el libro de los Salmos, capítulo 105, versículo 29. Volvió sus aguas en sangre y mató a sus peces. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, que de un momento a otro toda el agua aquí en la ciudad se acabara y esa sequía durara 7 días? ¿Qué pasaría? Sería el caos, sería el desastre. Ya no hablemos de bañarse y lavar cosas, hablemos del agua porque la plaga de sangre vino, hermanos, en un instante. Aarón golpea, con su vara golpea el río y entonces todo se convierte en sangre. Pues no solo el río, los arroyos, los estanques, el agua almacenada, el agua que estaba en sus casas, en recipientes, todo se convirtió en sangre. No había agua para beber. Y como les dije, hermanos, para que nosotros pudiéramos entender lo que esto significaba para los egipcios, tenemos que entender lo que el río Nilo significaba para los egipcios en aquel entonces. Quizá hoy ya no sea de esa manera, pero ¿qué significaba el río Nilo para los egipcios en aquel tiempo? Bueno, hay varias cosas. Primero, el río Nilo era el alma de su civilización, era la base en la que ellos eran conocidos en el mundo. Se dice que Egipto sin el río Nilo sería un desierto nada más. Entonces el río Nilo era su alma, era su esencia, era la base de su civilización. El río Nilo significaba transporte para ellos, ¿verdad? Antes no había aviones, coches, entonces el río Nilo era la forma perfecta para transportarse. El río Nilo, hermanos, significaba para los egipcios un sistema de riego formidable para todo lo que ellos sembraban. El Nilo no solo les daba agua para beber, sino el agua para regar todas sus cosechas, todos sus plantíos. El río Nilo, hermanos, también era fuente de su alimentación, todo lo que pescaban y todos los alimentos que sacaban de ahí, y el agua para beber, hermanos, era fundamental para ellos. Aparte de eso, hermanos, lo que sí está registrado en la historia es que cada año el río Nilo en una época se desbordaba y se extendía e inundaba todo alrededor. La inundación bajaba y el río volvía a correr sobre su cauce. ¿Sabe usted, dice la historia, que ahí donde se había inundado, el río Nilo dejaba una sustancia que se llama limo? Y esa sustancia, hermanos, fertilizaba la tierra de una forma extraordinaria. Todo lo que se sembrara después de esa inundación crecía formidablemente. Y eso ocurría cada año y cada año. El río se desbordaba, las aguas volvían a su lugar después de la inundación y la tierra, hermanos, quedaba fertilizada de una manera extraordinaria. Y los egipcios aprovecharon para sembrar y entonces las cosechas eran formidables. Para los egipcios el Nilo era todo. Y el día que Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón y hieren al Nilo y lo convierten en sangre, hermanos, fue el acabose para todos. Se acabó todo en lo que ellos creían, todo en lo que ellos pensaban, y eso que no hemos hablado de los dioses del Nilo, que fueron heridos profundamente, fueron retados, fueron avergonzados y no quedó nada de ellos absolutamente. Vamos a regresar a Éxodo 7, vamos a releer ahora el versículo 25. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. ¿Se imagina, hermanos?
7 días con esa situación. 7 días, hermanos, que eso pasó. Ahora, hermanos, Dios golpeó a Egipto con esta primera plaga. Dios hiere a Egipto, hermanos, con esta primera plaga. En aquello que ellos consideraban como seguro, si antes de Moisés y Aarón alguien hubiera ido con los egipcios y les hubiera dicho, oye, este río en el que tanto confían ustedes, que les da alimento, que les da agua, que les da transporte, que fertiliza su tierra, que les da su esencia como nación, en donde están sus dioses que ustedes adoran, este río un día les va a fallar. ¿Qué hubieran dicho los egipcios? Claro que no. Este río por siglos ha corrido aquí y no vemos por qué vaya a terminar en ese momento. ¿Sabe usted, hermano, que una forma en la que Dios doblega nuestro corazón es tocando las cosas que más nos importan o tocando las cosas en las que ponemos nuestra confianza total? Se supone que los cristianos debemos confiar en Dios ciegamente. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es el que gobierna nuestra vida. Y en toda situación y en toda circunstancia de nuestra vida, Dios debería ser lo más importante. No el trabajo, no el dinero, no el negocio, no la juventud, no las capacidades, no las cosas que puedo hacer, no mis talentos, no mis habilidades. Dios, Cristo, hermanos, debería ser la base de nuestra confianza en todos los aspectos y en todas las áreas de nuestra vida. Pero hay gente que pone toda su confianza en el dinero. Para ellos el dinero es todo. Si hay dinero, sienten que todo va a salir perfectamente, ¿verdad? Hay un dicho que dice, poderoso caballero es don dinero. Hay gente que dice, el dinero resuelve muchos problemas. Y mientras haya dinero, nada puede pasar. Pues sí, puede ser que lo monetario, que lo material pueda resolver ciertas cosas. Pero hay cosas, hermanos, que el dinero, ni todo el dinero del mundo puede comprar. Y cuando el dinero ya no puede comprar aquello en lo que tenemos puesta nuestra esperanza, ¿qué vamos a hacer entonces? Hay gente que confía en su juventud, en su vigor, en que está joven, puedo hacer, puedo ir, puedo venir, puedo allá, hermanos. Pero un día esa juventud se va a acabar también. Cuando yo era joven hace ya varios años, hermanos, y estaba en la prepa, me podía desvelar toda la noche. A veces tenía que estudiar para mis exámenes, amanecía yo estudiando y de ahí me iba al bacho y como si nada al otro día, hermano. Hoy me paso tantito de mi hora de dormir y al otro día hasta parece que estoy muerto, hermano. No, nada más ya no. La juventud nos deja, hermanos, definitivamente. La salud, las fuerzas, las habilidades, todo se acaba. No hay nada, hermanos, que sea 100% confiable, que nunca vaya a fallar. Los egipcios confiaban ciegamente en el Nilo. Jamás pensaron que alguien pudiera hacerle algo al Nilo, pues ya era impresionante, es imponente. Usted sabe que el río Nilo es el río más largo que hay en todo el mundo, ¿verdad? El Amazonas es el río más caudaloso, pero el Nilo es el río más largo que existe en nuestro planeta. Los egipcios jamás pensaron que alguien le podía hacer daño al Nilo. ¿Quién va a poder contra el Nilo? Dentro de 8 días les voy a enseñar los dioses del Nilo que adoraban los egipcios, porque el Nilo no solo era un río para los egipcios, era un dios, era objeto de adoración para los egipcios. Y el día que Moisés y Aarón lo golpean y lo hieren y el Nilo sangró, hermanos, todo Egipto se vino hacia abajo. En el relato que leímos dice que tuvieron que cavar pozos por otros lados para tratar de sacar agua para beber. ¿Qué hizo Faraón en la plaga? Vamos a regresar a Éxodo capítulo 7, versículo 23. ¿Cuál fue la actitud de Faraón? Y Faraón se volvió, se fue a su casa. Bueno, pues ahí se quedan con el problema. Yo me voy a mi casita. Ahí ustedes vean cómo van a tomar agua. ¿Se da cuenta, hermanos? Cuando Dios hiere algo en nuestra vida, en lo que hemos puesto nuestra confianza, más que en Jesucristo, más que en Él mismo, pues hay dos formas de reaccionar. O doblamos nuestras rodillas delante de Dios, o decimos, bueno, pues ya vendrán tiempos mejores. ¿Qué le vamos a hacer? Así son las cosas. Uno de los versículos más mal interpretados en el mundo cristiano
Es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un versículo famosísimo. Yo lo he visto en llaveros, calcomanías y he escuchado predicar de él muchas veces. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el versículo más mal interpretado en el mundo cristiano, porque lo usan para decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a tener un examen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a entrar a un trabajo nuevo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy enfermo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? No se interpreta así ese versículo. Si usted lee todo el contexto, o sea, los versículos antes y los versículos después, Pablo no está hablando ni de enfermedades, ni de problemas en la vida, o de que cuando tengas un proyecto nuevo, tú digas todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o que a tu negocio, a donde tú trabajes, pongas ahí un cuadrito que diga todo. No es así. Pablo está hablando y Pablo dice, yo he tenido abundancia en mi vida, he tenido en abundancia comida, ropa, todo, y también he estado en escasez en la que no he tenido ni para comer, pero en todo y por todo he sido enseñado por Dios y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo, no importa si en mi vida hay abundancia material, o falta el dinero, o tengo suficiente comida para llevarme a la boca, o no tengo ni un taco para llevarme a la boca. De esa situación voy a salir adelante. ¿Por qué? Porque Dios es mi confianza, porque Dios es mi fortaleza, porque yo confío en Él completamente. Confío en Él ciegamente y todo lo puedo hacer en Él. Entonces el cristiano debe poner su confianza en Dios y nada más. Sí, claro, cuando usted se enferma, tiene un problema, pues tiene que acudir a instancias que le ayuden. Pero nuestra confianza, hermanos, está en Dios y nada más. Si Dios no está presente, es por demás todo lo que hagamos. Si Dios no está presente en la vida, aunque yo tenga 20 millones de dólares en el banco, de nada me van a servir. Si Dios no está en mi vida, hermanos, aunque yo tenga todos los contactos y toda la salud y toda la juventud, de nada eso me va a servir. Es Dios lo que tiene que estar en primer lugar en nuestra vida y las demás cosas, hermanos, son secundarias, pero mi confianza, pero mi fortaleza se depositan en Dios y nada más. Los egipcios confiaban demasiado en ese río porque durante siglos nunca les había fallado, jamás, nunca. ¿Quién iba a pensar que eso podía pasar? Hermano, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios y nada más. ¿Sabe que Dios es lo único que no falla? ¿Por qué cree que a Dios en la Biblia se le compara con una roca? Hay muchos salmos, muchos pasajes en la Biblia que dicen que Dios es la roca inconmovible de los siglos. Y luego a Cristo se le compara con una roca también. Y luego Daniel en una de sus profecías dice, una roca fue lanzada a la tierra y destruyó todo. Dios es la roca, hermanos, porque no hay nada que lo mueva, porque no hay nada que lo perturbe, porque no hay nada, hermanos, que lo haga cambiar de posición. En nuestro mundo, en la naturaleza, hay muchos montes, hay muchas montañas y muchas de ellas son rocas sólidas y han estado por milenios en este planeta. Generaciones han ido, han venido y esos montes permanecen hasta el día de hoy. El que confía en Dios, hermanos, será exactamente de la misma manera. El que confía en el Nilo, el que confía en sus capacidades, el que confía en sus talentos, el que confía en los amigos, el que confía en el dinero, en el trabajo, un día Dios puede herir esas cosas. Y lo que consideramos seguro al 100%, hermanos, puede venirse de un momento a otro hacia abajo y nada lo puede resolver. Para terminar hoy, hermanos, guarde eso en su corazón. No hay mejor lugar, no hay mejor persona en la que usted pueda depositar su confianza que no sea Cristo. El Señor dijo, el que oye mis palabras y las cree, es como un hombre que puso su casa sobre la roca. Y vinieron vientos y vinieron tempestades y su casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero el hombre que no me hace caso y tira mis palabras al aire es como el hombre que pone su casa sobre la arena. Vinieron ríos, tempestades y su casa cayó porque no estaba fundada sobre la roca. Y dice el apóstol Pedro, y la roca es Cristo. No el Papa, la roca es Cristo el Señor. Vamos ahora. Padre, te alabamos y te glorificamos. Tú eres Dios poderoso.
Tú eres Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. No hay nadie, Señor, que pueda enfrentarse a ti. Tú eres soberano, eterno, poderoso. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti solamente, a depositar nuestra confianza en ti, Señor. Que tú eres lo único seguro que hay en este mundo. Que no depositemos nuestra confianza, Señor, en algo que no seas tú, o en una persona que no seas tú. Solo tú, Señor, y tu Hijo Jesucristo queremos confiar en ti. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.